Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. No es la primera vez que damos lectura en voz alta a textos del historiador Luis González y González. En este podcast hemos publicado ya pasajes de sus investigaciones microhistóricas. Sin embargo, don Luis escribió sobre muy diversos temas y la Revolución de Independencia es uno de ellos. Para esta ocasión, el episodio 166, se han seleccionado algunos fragmentos que ilustran con claridad los primeros años de la lucha independentista. En ellos se mencionan nombres y lugares que resultarán bien conocidos para ustedes, pues se trata de un episodio ampliamente estudiado por la historiografía mexicana. Con todo, nunca está de más volver a este tipo de trabajos académicos. Arrojan luz y contexto sobre cómo y por quiénes se gestó la independencia nacional. Quienes fueron en suma los personajes que nos dieron patria y libertad. Leeremos pues de la pluma de González sobre esos años iniciales de la Guerra de Independencia, antes de que el gigante de Morelos tomara el mando y desde luego antes de que apareciera en la escena el personaje con mucha frecuencia maltratado por la historia, el libertador Agustín de Iturbide. Todos los créditos de este episodio y de todos los capítulos de este programa, así como las referencias bibliográficas, pueden consultarse en nuestro sitio historiografiamexicana.com. Los invitamos a visitarlo y a dejarnos ahí sus comentarios. Pueden también suscribirse a nuestro boletín informativo para recibir por correo electrónico noticias de este podcast, el podcast Historiografía Mexicana, que no es otra cosa más que un catálogo de archivos de audio cuyo propósito es divulgar nuestra historia, fomentar la lectura y dar a conocer el trabajo de historiadores que dan cuenta del pasado de México. Vamos pues a la lectura en voz alta de La Revolución de Independencia, texto de Luis González y González. Se trata de un trabajo académico, sí, pero de prosa ágil, lejos de la pesadez y aridez tan comunes en esos trabajos saturados de notas al pie. Fue recogido en la colección Antologías del Colegio de México. Bienvenidos una vez más al podcast Historiografía Mexicana. Los criollos de la clase media andaban con la obsesión de la independencia. Tampoco los ricos, los criollos latifundistas y mineros deseaban compartir la riqueza de su patria con la gente de la nación española. Unos y otros querían algo en común: mandar en casa y ser dueños de todo el ajuar de la misma. Unos y otros buscaban sacudirse el yugo, y ambos encontraron la coyuntura para poner en práctica sus ideales en 1808. Ese año, Napoleón, uno de los mayores conquistadores de todos los tiempos, ocupó España. Los españoles se opusieron al invasor, y los mexicanos, que habían dejado de sentirse españoles, trataron de aprovecharse de la crisis española para hacerse independientes, según se ve en los versos que un día amanecieron pegados en los muros de la capital. Abre los ojos, pueblo mexicano, y aprovecha ocasión tan oportuna. Amados compatriotas, en la mano las libertades ha dispuesto la fortuna.
si ahora no os sacudís el yugo hispano, miserables seréis, sin duda alguna. Para el mismo tiempo, el fraile Melchor de Talamantes hacía circular escritos subversivos en los que afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes, podía hacerse independiente, y que además de posible, la independencia era deseable, porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la Nueva España, como se ocuparía un gobierno libre constituido por mexicanos. Se conspiró en muchas partes, pero los conjurados de Querétaro, San Miguel y Dolores, al ser denunciados, se pusieron en pie de lucha. En la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, el padre y maestro Miguel Hidalgo y Costilla, viejo acomodado, influyente y brillante, y alumno de los jesuitas y cura del pueblo de Dolores, puso en la calle a los presos y en la cárcel a las autoridades españolas del lugar. Llamó a misa y desde el atrio de la iglesia incitó a sus parroquianos a unírsele en una causa que se proponía derribar al mal gobierno. La arenga del párroco en aquel amanecer se denomina oficialmente Grito de Dolores y se considera el punto culminante de la historia mexicana. El padre sale de la parroquia con 600 hombres, pero en pocos días reúne cerca de 100,000, entre morenitos y criollos procedentes de la minería, la agricultura y los obrajes. Aquella muchedumbre, más que ejército, parecía una manifestación armada con palos y hondas. Sin resistencia, entró en San Miguel, Celaya y Salamanca. Guanajuato, la importante ciudad minera, cayó después de sangrienta lucha y fue entregada al robo. El obispo de Michoacán excomulgó a Hidalgo, pero éste condujo su ejército a la capital michoacana y obtuvo que el cabildo catedralicio le levantara la excomunión. Después de Valladolid se encaminó hacia México, que se hallaba poco protegido. Ganó la batalla del Monte de las Cruces, pidió parlamentar con el virrey y antes de recibir respuesta, ordenó la retirada, durante la cual fue derrotado en San Jerónimo Aculco por el general español Félix María Calleja. Hidalgo, después de la derrota de Aculco, se dirigió también a Guadalajara, donde expidió decretos sobre el uso exclusivo de las tierras de comunidad por sus dueños, la abolición de la esclavitud en beneficio de 6,000 negros, la extinción de los monopolios estatales del tabaco, la pólvora y los naipes, y la supresión de los tributos que pagaban los indios. También trató de organizar un gobierno, un ejército y un periódico, que se denominó el Despertador Americano. El ejército se compuso con más de 30,000 hombres y se enfrentó al de Calleja en el puente de Calderón. Perdido el combate, algunos restos de las tropas revolucionarias se dirigieron a Zacatecas, en busca del apoyo de Iriarte, pero amagados por Calleja, continuaron hacia el norte, donde cayeron en la trampa que les rindió un ex jefe del Movimiento Libertador de Coahuila. Los cautivos comparecieron ante un consejo de guerra, e Hidalgo, condenado a muerte, sufrió su pena el 30 de julio de 1811. Con todo, Ignacio López Rayón, quien trató de reunir a los insurgentes en la Junta de Zitácuaro, y un grupo que fue como representante de México a un congreso de España, siguieron peleando la independencia. Mientras una parte de los mexicanos luchaba contra el gobierno virreinal con palos, piedras y lo que podía,
Otra aceptaba la invitación del nuevo gobierno peninsular, nacido de la lucha contra Napoleón, de elegir diputados para un congreso que se reuniría en Cádiz en 1811. A él fueron 17 diputados de México, todos criollos, menos uno. Los más, eclesiásticos y jóvenes de la clase media. Exigieron allá igualdad jurídica de españoles e hispanoamericanos, extinción de castas, justicia pareja, apertura de caminos, industrialización, gobierno de México para los mexicanos, escuelas, restablecimiento de los jesuitas, libertad de imprenta y declaración de que la soberanía reside originalmente en el pueblo. Algunas exigencias criollas lograron triunfar y fueron incorporadas a la Constitución expedida por aquel Congreso en marzo de 1812. La Constitución política de la monarquía española, dada en Cádiz, reemplazó la soberanía del rey por la de la nación, confirió el poder real al Ejecutivo y le quitó al rey los otros dos poderes. Fue una constitución de índole liberal, para proteger los derechos individuales, la libre expresión en asuntos políticos y la igualdad jurídica entre españoles y americanos. El virrey Venegas la promulgó en México en septiembre de 1813 y procedió desde luego a darle cumplimiento. Fue publicada y jurada por todos los pueblos y por todas las corporaciones. Venegas puso en práctica la libertad de imprenta e hizo elegir democráticamente ayuntamientos, diputados a cortes y diputados a las 5 diputaciones provinciales que operaban en México. Con todo, la Constitución de Cádiz funcionó tarde, poco y mal. Solo estuvo vigente cerca de un año. El grupo español y los criollos ricos se opusieron a ella. El virrey Calleja, sucesor de Venegas, la abolió en agosto de 1814. Tal medida engrosaría las filas insurgentes. Varios intelectuales criollos, al restablecerse el régimen autoritario, decidieron unirse al ejército del cura Morelos, hombre inteligente e inculto que, ignorado y despreciado en un principio, había ido creciendo en poder e importancia, y como aquellas nubes tempestuosas nacidas en la parte del sur, cubrió en breve una inmensa extensión de terreno, teniendo como música de fondo e himno aquella canción que empieza: por un cabo doy 2 reales, por un sargento un doblón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.